Paz de Cristo. Muy bienvenidos en este nuevo día. Vamos a dar inicio a otra meditación más de la palabra. Todos bienvenidos, muy bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar siempre aquí constantes y vamos a seguir aprendiendo, seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Bien, en este día vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada del fuego en el templo, pero ahora nos vamos a ir a las casas. Así que vamos a pedir que nos ayuden a orar para poder aprovechar estos minutos juntos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre bendito. Estamos delante de tu presencia, ya un buen número de hermanos, hermanas fieles, amistades. Gracias por todo lo que estamos aquí con interés de seguir alimentándonos. Pedimos tu ayuda, tu guianza, tu bendición y pedimos que nos sigas ayudando a llevar el Evangelio, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, ayúdanos a hacerlo bien para que la gente se salve, que la gente sepa que tú quieres librarlos, bendecirlos, perdonarlos, guiarlos, salvarlos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bien, pues aquí estamos nuevamente. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Entonces, la semana pasada hablamos de manteniendo el fuego en el templo y ahora vamos a hablar de lo mismo, pero ahora en las casas, manteniendo el fuego en las casas. Y ve usted qué interesante cómo inició la iglesia, dónde inició, qué tremendo esto. Hechos 2 al 3 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí es el inicio de la iglesia, aquí es el inicio donde el Espíritu Santo llega con poder. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas porque estaban ellos unidos, orando y esperando esta promesa. Y dice aquí lenguas repartidas como de fuego. O sea, ahí está el fuego en la casa donde estaban ellos en el aposento. Y se asentó sobre cada uno de ellos. Quiere decir que todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, de ese fuego. Entonces aquí tenemos, era una casa. Se necesita no solamente conocer palabra, y no solamente el perdón de pecados, sino se necesita la presencia del Espíritu Santo en las casas, para que los que están en células veamos la importancia de buscar ese fuego. O sea que es un deber que no se debe descuidar, porque es parte de la vida de la iglesia. Ya que solo Él puede convertir vidas. En Hechos 2:46 al 47 dice: y perseverando unánimes. Vea usted qué interesante es estar de acuerdo. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Aquí están los dos lugares de reunión, el templo y por las casas. Bueno, lo más claro, lo más recomendable. Y hay más lugares, claro, pero lo más práctico es el templo y las casas. Y luego dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, en las casas también se debe comer, debe de participarse, debe haber convivio. Alabando a Dios, continúa, y teniendo favor con todo el pueblo los admiraba. Y luego todavía sigue el versículo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el Señor no añadía cada semana o cada mes. Ellos no tenían día de la cosecha o día del amigo. Todos los días eran día del amigo porque todos los días se reunían. Ellos mantenían el fuego de Dios cada día. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, era la tarea de ellos de llevar el mensaje y no se cansaban. Entonces el Señor añadía cada día, porque cada día tiene reuniones. Entonces, para que veamos el Evangelio completo, no solamente acomodado a la comodidad nuestra. Ahorita tenemos una
práctica muy confiada, muy cómoda. Y se necesita que el Espíritu Santo nos guíe para así decir, ok, Dios es el que manda, la palabra es la que manda, ok. Entonces se necesita el toque del Espíritu Santo que necesita el mundo, que solamente Jesucristo lo puede dar. El Espíritu primeramente a los apóstoles les dio poder, a ellos primero, y ya a los discípulos que estaban con ellos, porque dice la promesa que les dijo Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el poder viene cuando viene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo da poder o dio poder a los apóstoles. Ahora, el cristiano no puede tener poder por sí mismo, sino que el poder no es nuestra voluntad o nuestra fuerza, sino que depende del Espíritu, que es poder. Es a través del poder de Dios que el Espíritu Santo nos da esa autoridad. En Hechos 3, ya más adelantito, capítulo 3, versos 2 al 8, nos habla de una historia y de un milagro del poder de los apóstoles, para que ustedes vean lo que están dando células, que vean por qué este texto. Y dice el versículo, del 2 al 8, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día, todos los días lo ponían ahí, a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esa era la intención de ellos, poner al cojo ahí para que pidiera limosna, y sí, era la forma que se podía sostener. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, fíjese, se fijó en ellos, los demás entraban por montones, pero cuando se fijó en ellos, les rogaba que le diesen limosna. Él le decía, denme limosna. Entonces, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pensó, ok, mira nuestras carteras, te vamos a dar. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, no tengo nada en mi cartera, pero lo que tengo te doy. El cojo se debe haber quedado, bueno, pues si no traes nada, ¿qué vas a dar pues? Entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí está el poder que se recibe de ese fuego que recibieron en la primera casa donde se manifestó el Espíritu Santo. Dice que ese es el poder que se recibe en la casa. Entonces no espere en el templo solamente, en la casa. Por eso hay importancia de reunirnos en los dos lugares. Y de ahí empieza la multiplicación. Los discípulos comenzaron a multiplicarse. Ese fue el resultado de vidas que eran transformadas de verdad. Por eso Dios quiere ahora transformación de vidas, que se eduquen bien, que se formen bien, que se dejen moldear. Entonces, eso es un crecimiento, pero tremendo, enorme, que vino en el reino de Dios. Hechos 4:4, más adelantito, estamos hablando de Hechos porque ahí es la historia de la iglesia. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue la iglesia? Esa es la historia para que vivamos con ese ejemplo. Entonces, capítulo 4, verso 4 de Hechos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ahora fíjense en esto. Y el número de los varones era como 5,000. Ahí creció la palabra después de 3,000 que se vio en el capítulo 2, que no lo leí ahorita, pero ya lo sabe usted. Pues ahora creció el número hasta 5,000 más, en una cosecha más, por ese milagro que hicieron los apóstoles de parte de Dios. Y luego Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor. O sea, se publicaba más, se enseñaba más. Y el número de los discípulos ahora se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, ya no había números. Primero se contaron 3,000, eran 120 que estaban ahí en el aposento cuando recibieron el Espíritu Santo. Después se aumentó 3,000 más, luego 5,000, y ahora ya no se cuenta el número porque se multiplicaba grandemente, ya no había números. Entonces, cuando viene el conocimiento de la palabra, viene la presencia del Espíritu Santo, vienen los discípulos multiplicándose. Entonces, cuando uno vive en el fuego del Espíritu, no está apagado. El enemigo trata de apagar, trata de atacar, trata de detener, pero es cuando más tenemos la autoridad para resistirlo y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Así que no te apagues, hermano, hermana, que pasen los meses, que pasen los años, que pasen los
en las décadas, y tú y yo firmes, no demos lugar al diablo, porque el plan es destruir. En Hechos 5, 27 a 32 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está el poder que se recibió. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros, fíjense cómo los culpa ahí, ustedes lo matasteis, vosotros lo matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos. Por eso tenemos que seguir hablando. Ellos eran testigos y usted y yo tenemos que extender esta palabra. Somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que debemos dar testimonio, debemos de hablar, de testificar, de enseñar palabra, porque traemos el poder. Usted que lo está recibiendo, usted que está aprendiendo, y yo también. El versículo 42 de ese mismo capítulo 5, 40 y 42 dice, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, los llevaban a la cárcel, los azotaban, los maltrataban y nada los detenía. Ellos eran amenazados, nada los detenía. Nosotros no tenemos excusa. No los están azotando, no los están maltratando. Así que, hermanos, debemos tener más ánimo y más agradecimiento, porque Dios nos permite libertad para llevar el evangelio. Así que, hermanos, el fuego en las casas tiene que extenderse. También contra las casas se vino el ataque. Mire usted, Hechos 8:3, ¿quién fue el instrumento que se usó ahí? Y Saulo asolaba la iglesia, o sea, la trataba de destruir, hacía daño, y entrando, fíjese bien dónde lo hacía, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, ¿quién nos ha arrastrado a nosotros? ¿Quién nos ha entregado en la cárcel? Entonces no podemos ser delicados usted y yo, debemos ser gente bien agradecida, bien puntual, bien constante. Póngale ahí un like, póngale ahí un comentario, dígale, aquí estamos por la gracia de Dios, no es por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Así que, todo lo contrario a lo que debe hacer la iglesia es lo que estaba haciendo Pablo. Él debería andar llevando el evangelio, en vez de hacerlo, estaba en contra, entrando casa por casa, no para llevar el evangelio, sino para sacar a la gente. Y Satanás continúa esparciendo la iglesia, fíjese bien. Y el Espíritu Santo es el quien bendice. Hechos 8, 12 al 17, estoy leyendo unas porciones largas porque es una historia tremenda, hablando del poder o del fuego en las casas. Pero cuando creyeron, dice Hechos 8, 12 al 17, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esta nota para que vea usted que no habla de niños, ¿ok? Porque eso no necesitamos tanto versículo. Con este tenemos el ejemplo. También creyó Simón mismo, un mago, dice, y habiéndose bautizado, también se bautizó, estaba siempre con Felipe, y se andaba con él constante, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Decía, esto está tremendo, esto es poder de Dios, este es fuego de las casas, este es fuego del templo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Qué bonito el orden, qué bonito la sujeción, qué bonito es la supervisión. Hay quienes no soportan esto, no soportan sujetarse, que alguien los supervise, que alguien los vigile. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera. Pero cuando alguien los supervisa, dice, así debe ser la cosa. Entonces dice ahí, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Todos los apóstoles, no cualquier hermano, menos cualquier hermana debe poner manos, solamente los ministros, los que están autorizados. Ese es orden. Hay quienes no saben de esto y no pueden sujetarse, no les gusta la sujeción. Entonces ahí vemos más ejemplos de casas, por ejemplo el caso de Cornelio, que fue la primera casa gentil. 10, 1 y 2 de Hechos dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Temía a Dios, adoraba a Dios y hacía muchas cosas con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
qué tremenda familia, pero no tenían salvación. Hay muchas religiones, no tienen salvación y adoran a Dios y dan y ayudan, pero falta el fuego de la casa, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la doctrina. Entonces ya más adelante, en el versículo 40 y algo por ahí, 48, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre esa casa de Cornelio, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles que venían con Pedro, fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, aquellos que pensaban que nomás los puros judíos. Entonces muchas cosas se ignoran por no estudiar la palabra. Hay que ver que ellos pensaban, nomás nosotros somos judíos, somos creyentes, somos salvos, pero hay que ver que Dios quiere seguir salvando. Para eso están las casas. Luego enseguida tenemos también una mujer llamada Lidia, una mujer bien importante. 16, 14 al 15 de Hechos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, se fija qué interesante el fuego en las casas. Cuando ella se bautizó, ella y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad en ella, o sea, vivan en ella, estén conmigo. Y nos obligó a quedarnos. Qué bonita célula, el primer día se bautizan y ahí empieza la célula. Tenemos el carcelero de Filipo, estoy corriendo porque tenemos otra actividad seguida, ¿ok? Entonces, el carcelero de Filipos y su casa fueron también salvos. 16, 25 en adelante de Hechos dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos nomás este pedacito lo leen y con eso salvan a la gente. No se engañen, no dice así la Biblia. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero hay un proceso. Aquí lo dice enseguida, luego. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. ¿Se fija el proceso? Y él, tomándolos en aquella misma hora, no dejó pasar otro día, esa misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo? Dijo el Señor mismo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no, olvídese. Entonces no podemos quitarle, no podemos agarrar un pedacito de versículo, ¿ok? Entonces, había otro, por ejemplo, un principal de una sinagoga, un judío religioso. En Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyendo en el Señor con toda su casa. Qué interesante la casa, qué interesante el fuego de la casa. No se salga del tema, hermano, hermana, hable de lo que estamos hablando. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Las casas son el lugar para que empiece el fuego, y luego viene a continuar el templo donde todos venimos a celebrar en grande, porque venimos de recibir el fuego en las casas. Eso es el evangelismo, esa es la palabra, es el cristianismo completo. Y ya para terminar, voy a leer Hechos 19:1, donde había un grupo de hombres que estaban en Éfeso, que dice Hechos 19:1. Bueno, no voy a leerlo todo, pero cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Fíjese usted que las mujeres no imponen las manos aquí, en ninguna parte de la Biblia, para que no lo haga, no desobedezca a Dios. Y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos como unos 12 hombres. Así que estos ya habían sido bautizados por el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Usted lo puede leer del versículo 1 en adelante. Pero cuando oyeron esto, entonces se bautizaron en el nombre de Jesús. Así que, hermanos y amigos, esta es la palabra de hoy: el fuego en las casas. En una casa es el inicio para que haya bendiciones, haya salvación, haya palabra, haya milagros. Ya los vimos aquí, milagros en las casas. A continuación se va al templo, se reúne, tenemos más actividades. Así que reúnas en una casa y ahí el Señor va a enviar bendición, le va a enviar salvación, como a Zaqueo le dijo: hoy ha llegado la salvación. Hermanos, estoy muy contento, muy feliz. Demos gracias, Padre glorioso. En tu nombre damos muchas gracias a ti, porque tú nos amas y nos bendices. Bendice las casas, envíe ese fuego a los hogares, bendice el templo, que se llene también tu casa de fuego, y que tu Espíritu Santo siga fluyendo para que llevemos ese evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué gusto, hermanos, amigos, amigas, Dios les bendiga mucho.